Ya volvimos. Quédate con nosotros. Esa misma luna que se refleja en un charco. Un día perfecto. Quinta temporada. Muy bien, amigos, seguimos haciendo un día perfecto, un espacio para nuevas voces. Saben que esta quinta temporada nos subimos a la azotea y desde aquí se ve el mundo mucho mejor. Ayer hubo una actividad de parte del municipio en conjunto entre el intendente Carlos Arroyo y la secretaria de Derechos Humanos del municipio, Sonia Rawicki. Un acto por el aniversario de la creación del Estado de Israel. Para charlar sobre esto tenemos en línea precisamente a la directora del área de Derechos Humanos del municipio, Sonia Rawicki. Buenas tardes, Sonia. Valentín Belsa la saluda. Hola, ¿cómo te va, Valentín? Bien, bien. Aquí leyendo esta noticia sobre el acto que encabezó Arroyo con vos allí en el monumento a San Martín. ¿De qué se trató la actividad? Es la celebración del 68º aniversario de la creación del Estado de Israel. Es un acto que se hace a través de una ordenanza hace muchos años, organizado por la Sociedad de Unión Israelita Marplatense, y en la que fuimos invitadas las autoridades de la municipalidad, porque es un acto compartido, obviamente. ¿Y cuáles fueron los temas o los lineamientos generales de esta actividad, de este evento, digamos? Estuvo presente la banda del ejército, hubo ejecución de los himnos, tanto nacional argentino como el himno israelí. Luego tocaron una pieza en La Banaguila, que es una pieza muy conocida dentro de la música propiamente de judía. Y bueno, hubo las palabras del presidente de la Sociedad Israelita Marplatense, del intendente y también mía, con relación justamente a esta conmemoración, que tiene que ver con un cumpleaños más de la creación del Estado de Israel. Casualmente, desde tu área de derechos humanos, se da en un contexto interesante para el debate, al menos, me imagino, qué es lo que sucede con la Franja de Gaza y con Palestina. ¿Qué postura se tiene, Sonia, sobre esta cuestión? ¿Desde la Oficina de Derechos Humanos? Sí, o tuya particular. La postura es una sola, la postura es la paz, la postura es el diálogo, es una sola, sobre todo en mi pensamiento personal. Uh-huh. Y el pensamiento que llevo adelante, por supuesto, en la gestión, donde estamos permanentemente trabajando por la legitimación del otro. La legitimación del otro significa esto, reconocerlo en todo lo que el otro es, y a través del diálogo, y por supuesto del diálogo pacífico. Correcto. Casualmente se da en un mes muy importante para la comunidad islámica, que es el aniversario de la Nakba, lo que ellos plantean como ha sido el holocausto del pueblo judío, bueno, de la comunidad islámica también. ¿Se han pensado actividades referidas a la Nakba o no aún? No, la verdad que tendría que consultar el calendario. Nosotros trabajamos día a día porque son muchas, como el abanico de los derechos humanos es tan amplio y tan diverso. Trabajamos día a día con el calendario y, por supuesto, con todos los colaboradores que tenemos en la oficina, que tenemos de alguna manera dividido y cada uno está liderando una festividad y un proyecto en particular. Claro, claro. Casualmente, una de las cuestiones que se sobresale de esta actividad que hicieron ayer eran tus palabras, Sonia, referido a la postura de Israel. Vos lo planteaste como abocado a los principios de libertad, justicia y paz. Exactamente. Si permitimos el ámbito de diálogo, claro que es esta nota, eso choca un poco con la realidad del sufrimiento del pueblo palestino y esta situación que se vive de constante conflicto allí con Israel, ¿no? Sí, pero está plasmado en la Declaración de la Independencia, con lo cual es un objetivo que se persigue, por supuesto. Que no, permitime, por supuesto, la opinión, no se estaría cumpliendo demasiado cuando vemos constantemente los ataques a los que sufre el pueblo palestino, la Franja de Gaza sobre todo. Obviamente, son informaciones que de los dos lados podemos ver, ¿no es cierto? Vos me vas a hablar, por supuesto, esta información de los ataques al pueblo palestino. Yo también te puedo hablar y también lo podemos levantar en muchos medios, el permanente ataque el grupo Hamas sobre las ciudades que están linderas, justamente limítrofes con la zona de Gaza.
lo que sería la teoría de los dos demonios, digamos, porque realmente en un principio de paz no sería no tendría mucho sentido que un ejército ataque una población civil, porque no tiene ejército Palestina ni siquiera. No tiene ejército, claro. No tiene, armamento sí tiene, por lo visto. Y desde allí está, digamos, se podría justificar entonces un ataque de uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra... Perdóname, no estoy justificando nada, yo estoy contando la realidad, o sea, los hechos son hechos, o sea, de un lado y del otro, como así también es un hecho contundente que la Declaración de la Independencia habla de la justicia y de la paz. Correcto. Y en eso se trabaja. Correcto. Incluso desde la Organización de las Naciones Unidas ha sido un gran problema lo que fueron los últimos ataques contra las instituciones que tienen que ver con la UNRWA de los colegios, la ayuda humanitaria allí, porque hay una discusión sobre derechos humanos y sobre la ayuda humanitaria a un pueblo que está bastante complicado. ¿Cuál es la postura de Israel respecto a los posicionamientos de la ONU en esta materia? La ayuda humanitaria justamente, si vamos al caso, hay justamente un tendido de electricidad que va desde la ciudad limítrofe hasta la zona de Gaza, que es la ayuda humanitaria. ¿Un tendido eléctrico que lo maneja quién? Un tendido eléctrico que provee electricidad a toda la zona de la Franja de Gaza. Casualmente hace unos días hablábamos con una colega periodista que vive allí en la Franja de Gaza y contaba que uno de los problemas más importantes que sufren es la falta de electricidad y de agua, porque el suministro lo sigue dando empresas israelíes. Digamos, Israel es la que suministra electricidad y de agua y no lo hace con mucha frecuencia. No es la información que manejo yo, que la he visto con mis propios hijos en el momento en el que estuve en Israel. ¿Has estado en Israel? ¿Y qué has visto allí, Sonia? Contanos. Justamente todo esto que vos me estás apuntando sobre cómo las unidades sanitarias reciben en forma permanente a las personas que tienen necesidades sanitarias, la provisión de energía eléctrica, que el cableado que lo podés ver, porque Israel es un lugar muy chiquitito y vos te podés parar en un montículo y ver cómo llega el tendido hacia la zona de Gaza. Eso, y bueno, en general, otro tipo de acciones, fundamentalmente también el tema de la recepción en colegios, en programas de refugiados, es infinito. Y este tipo de situaciones que a veces se ven en televisión, rara vez no llega mucho, pero de las situaciones... Perdón, no te escuché. No, que las imágenes que a veces llegan desde la televisión, algunas imágenes de allí, ¿qué te provoca a vos cuando lo ves? Digo, también como una mujer que está trabajando el tema de derechos humanos, ¿qué sensación humana te genera ver esas imágenes? Mira, por lo general soy bastante distraída de los medios, porque entiendo que se manipula bastante la información, entonces prefiero recurrir a fuentes fidedignas, levantar un teléfono, hablar con la gente de allá. Y desde allí dan otra mirada, otra versión. Exacto, tener yo mi propia información. Bien, Sonia, queríamos tener el testimonio y por supuesto agradecer este ámbito de debate e invitar a que ojalá el municipio también haga actividades sobre la Nakba, una fecha muy importante, lo que sería el equivalente si se hiciera, no hay que hacer la comparación, claro, pero lo que llaman el holocausto del pueblo palestino, que lo ha sufrido mucho, puede ser una idea que se contemple desde el municipio, ¿no? Lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo, Sonia. Hasta luego. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Sonia Rawicki, secretaria de Derechos Humanos del municipio, hablando del disparador, esta actividad que ha hecho ayer nuestra municipalidad de General Pueyrredón con el intendente Carlos Arroyo en el aniversario de la creación del Estado de Israel. Nos tomamos la oportunidad, creo que lo ha recibido amablemente Sonia, de charlar algunas cuestiones que tienen que ver con lo humanitario. Tenemos posturas diferentes, por supuesto, ustedes, queridos amigos, lo habrán notado, lo habrán percibido, pero desde esas posturas diferentes, bueno, invitar al diálogo. De estos micrófonos nunca intentaremos dar un mensaje único, sino más bien abrirlos, que ustedes puedan escuchar ambas versiones, o por lo menos las preguntas sencillas, con la falta de información tal vez, o este gusto agridulce que nos queda por una funcionaria que descree de los medios. Bueno, las imágenes de las calamidades que sufre el pueblo palestino son muy claras y evidentes. No hay allí un armado televisivo, me parece, pero quedará entonces como una opinión individual
con la alegría, claro, hay que decirlo, de poder hablar con una funcionaria municipal que no ha tenido en cuenta esta fecha de la Nakba, que para profundizar y saber de qué se trata tenemos ahora en línea a Kamel Gómez, que es el titular de la Unión Árabe de aquí de Mar del Plata. Kamel, buenas tardes, Valentín Belsa te saluda. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ha quedado caliente el aire, si pudiéramos decirlo de alguna forma, con la opinión de Sonia Rawi, que hace instantes nos decía que no tiene información de que se piense en la Nakba y lo ha tomado tal vez como una iniciativa. ¿Nos podrías contar vos, Kamel, de qué se trata esta fecha de la Nakba? Sí, la Nakba es, obviamente es una palabra de origen árabe que se traduce como la gran catástrofe, la tragedia del pueblo palestino y del mundo árabe en general. Para la historia oficial hoy puede llegar a ser un día de la creación del Estado de Israel. Para aquellos que siguen sufriendo las consecuencias de esa creación, recordamos que hoy a través de matanzas, de masacres, de expulsar a palestinos y de una política terrorista por parte del sionismo, se creó el Estado de Israel. La tragedia del pueblo palestino, que todavía hoy no puede contar con sus legítimos derechos y con su Estado, hace que se recuerde todos los años a esta fecha como la fecha de la gran catástrofe palestina, porque para hoy, para los palestinos, para los árabes, se han usurpado los legítimos derechos de un pueblo a través de una ideología totalitaria como es el sionismo, que contó con el apoyo y el aval de las principales potencias del mundo en su momento. Hablemos de Inglaterra, hablamos de Francia, y que hoy lo sigue haciendo también. Estados Unidos sabemos que es fundamental en la seguridad de Israel, en el desarrollo armamentístico de Israel, y bueno, si bien estamos recordando lo que está ocurriendo, también sabemos que todo este tiempo de memoria, de recuerdo, hay muchas esperanzas de que próximamente podamos festejar la creación de un Estado palestino. Habrá que ver qué condiciones tendrá. Pero principalmente para nosotros es una fecha muy seria, muy importante, porque siempre la memoria y el recuerdo de lo que ocurrió permite tomar conciencia de hacia dónde se está yendo, cómo se encuentra hoy la situación palestina. Creo que hay mucho desconocimiento de cómo se creó el Estado de Israel. Hay un gran mito sobre la creación del Estado de Israel, incluso hasta se quiere justificar desde la Biblia, cosa que me parece una barbaridad. Y rememorar esta fecha permite a muchos que no entienden, que no saben, que la creación de Israel se hizo matando, asesinando a palestinos. ¿Qué te genera vos, Kamel, desde aquí, desde lo local, que haya una funcionaria que está al frente del área de derechos humanos actualmente, que hace instantes nada más planteaba esta mirada de los dos demonios, digamos, la justificación, porque así ha sido en el aire, la justificación de un ataque contra el pueblo palestino, con la idea esto de que hay grupos terroristas y que hay dos demonios, básicamente la teoría de los dos demonios? ¿Qué te genera vos que haya una funcionaria municipal de derechos humanos que todavía sostenga esta mirada? Mira, yo particularmente entiendo que muchas personas tienen un serio desconocimiento de lo que ocurre. Muchas personas prefieren no involucrarse, no dar opiniones. Y hay otras personas que en realidad son parte del conflicto, más allá del cargo que ocupen, ¿no? Quizás habría que preguntarle a esta persona si en realidad tiene una posición absolutamente tomada, que quizás no concuerde con el lugar que ocupa. Pero eso, bueno, está más allá de mi poder de decisión. Pero uno tiene que saber a veces que hay personas que en realidad tienen una posición muy clara sobre lo que ocurre en Palestina, y encontramos que a veces secretarías de derechos humanos, quizás, como insisto, algunos pueden no tener conocimiento y otros, justamente por tener pleno conocimiento de lo que ocurre, prefieren desentenderse o plantear ideas de teoría de los dos demonios.
Es muy... La idea de la Nakba justamente viene a eso. Claro. Viene a dejar absolutamente en claro que aquí hubo un pueblo que fue oprimido y que sigue siendo oprimido, que padeció injusticias y sigue padeciendo injusticias, que le confiscaron sus tierras, se las robaron, y que hoy termina ocurriendo exactamente lo mismo, que no lo dejaron ser país, que no lo dejaron ser nación, que no lo dejaron ser Estado, y que hoy todavía tiene las mismas causas pendientes. Un pueblo que sufre cotidianamente de bombardeos, que sufre de torturas, que sufre de daños psicológicos muy complejos, que se le construye un muro en Cisjordania donde se separan los pueblos palestinos, se los confiscan, donde padecen de atentados terroristas cotidianos por parte de colonos fundamentalistas israelíes, y que, como conocemos también en Gaza, están en una cárcel a cielo abierto. Claro. La Nakba, cada vez que se ve la política que en su momento se realizó, de alguna manera impacta en el presente actual. No se puede entender la triste situación de los palestinos, sus refugiados, y tanto dolor y tanto sufrimiento, sin entender la geopolítica de las potencias mundiales, y entender que Israel representa una base de OTAN en el corazón del Medio Oriente. Esto es así, y claro. Es una pena que algunos dirigentes políticos ni siquiera tengan la posibilidad de expresar su solidaridad con el sufrimiento de un pueblo. La verdad que está claro, Kamel. ¿Hay alguna actividad que se venga desde la Unión Árabe para salir un poco del tema en cuestión, pero sí para invitar a la gente a que participe, que conozca las actividades de la Unión? Mira, nosotros estábamos realizando una actividad que por cuestiones de agenda no lo pudimos hacer, iba a venir en su momento el embajador justamente de Palestina. Por cuestiones de agenda lo tuvimos que modificar y cambiar, por eso no hemos hecho grandes anuncios, pero sí esperamos próximamente sí recibirlo. Estamos trabajando en eso, en una agenda más amplia con más sectores culturales, y bueno, concientizar sobre lo que está ocurriendo en Palestina para nosotros es trascendental, por lo menos de la Unión Árabe es casi la causa principal. Pero bueno, a veces hay que entender que los embajadores tienen sus agendas, y bueno, tenemos que seguir trabajando para otra fecha. Muy bien, Kamel, vos sabés que para nosotros siempre es un placer poder tener las dos campanas de un tema y que la gente pueda sacar su conclusión, así que te agradecemos la claridad de siempre, Bueno, yo te agradezco la comunicación y un abrazo acá. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Kamel Gómez, titular de la Unión Árabe de Mar del Plata. Decimos que es un espacio para nuevas voces, y el desafío para nosotros es poder entregarles a ustedes, queridos amigos que están del otro lado escuchando, la mirada más amplia en la palabra de los protagonistas. No solamente en nuestra opinión, que por supuesto opinamos, no hay que renegar de eso, pero siempre de cara a los actores y actrices de este tipo de temáticas. En este caso tenemos en el municipio de General Pueyrredón una secretaria del área de Derechos Humanos, que se llama Sonia Rawicki, y que al aire sostiene todavía la teoría de los dos demonios. Sonia Rawicki hasta hace unos meses fue la titular del SWIM, la Sociedad Unida Israelita Marplatense, lo que sería el equivalente, queridos amigos, a la DAIA, la Dirección de Asociaciones Israelitas de la Argentina, que son instituciones, y esto me parece que es interesante aclararlo, y por supuesto es una cuestión casi didáctica, un poco obvia tal vez, pero no importa, en estos tiempos hay que aclarar hasta lo obvio. No son instituciones que tengan en sus siglas, en su nombre, ni la H de hebreo ni la J de judío, tienen la I de israelita. Y desde allí que no es una cuestión de religión el tema que está tocando. Ya sé, algunos oyentes de hace tiempo dirán otra vez, haciendo aclaraciones que ya sabemos. Sí, lamentablemente hay que hacerlas, estas aclaraciones, hay que contar todo. Aquí no hay una discusión sobre la religión, sino sobre la política. Hay una discusión sobre ocupación y hay una discusión sobre derechos humanos. Ustedes creerán que enloquecí, porque acabamos de hacer una entrevista con una titular del área de derechos humanos que sostiene la teoría de los dos demonios para justificar las atrocidades contra la humanidad que está cometiendo desde hace muchos años ya el Estado de Israel, el ejército del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Si la justificación es que hay un grupo terrorista como Hamas, estaremos cayendo en una discusión que yo creía ingenuamente, inocentemente, que en la Argentina había quedado saldada luego de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. En aquel entonces se usaba el mismo argumento. Otras personas
que tenían la misma mirada que Sonia Rawicki hace instantes en el aire. Nos planteaban que había dos demonios, que había un grupo terrorista, que era la militancia, ¿sí? Eran los grupos que militaban en la organización que usted quiera, pongan el nombre que quiera, bueno, esos eran terroristas. Y para eliminarlos tendría que venir un ejército y destrozarlos. Esa es la teoría de los dos demonios. Cambien los actores, cambien los nombres, cambien el país, pero es la misma teoría de los dos demonios. Yo creía, y me hago cargo de esto, ingenuo yo, que esa discusión estaba saldada. Evidentemente no, porque hay mucha gente que todavía piensa esto, que llega a altos cargos, el más alto cargo del SWIM, de la Sociedad Unida Israelita Marplatense, y que luego un intendente como Carlos Arroyo la pone al frente del área de derechos humanos. Celebraría, y lo vamos a decir al aire, cuando Sonia Rawicki primero estudie un poco sobre la situación de la Franja de Gaza, deje de llamar a sus amigos israelíes y llame también a la gente en la Franja de Gaza. Tienen teléfono, los pueden llamar, se pueden contactar, tranquilos que dan información. Incluso hay periodistas trabajando allí en una situación que es terrible, porque es la muerte a la vuelta de la esquina en cada instante, en cada ataque del ejército del Estado sionista de Israel. Noten que no hablé en ningún momento de religión. Aquí no importa la religión, importan las ideas políticas y las cuestiones humanitarias. Bueno, puede llamar Sonia Rawicki en vez de, o puede llamar a los dos, no a uno en vez del otro. Que llame a sus amigos de Israel y que también llame a la gente que está en la Franja de Gaza. Cuando averigüe un poco de eso, Sonia Rawicki tal vez pueda tener la decencia de hacer una actividad en homenaje a la Nakba, que tenemos que decir increíblemente que es el equivalente al Holocausto. No hay equivalencias acá en realidad, queridos amigos. El Holocausto ha sido algo terrible de la humanidad. Parece una obviedad, bueno, hay que aclarar lo obvio también. Pero si no, pareciera que los palestinos no han sufrido nada en la vida, que no tienen ningún problema. Bueno, la Nakba ha sido este destierro, este ataque terrible que han sufrido y que siguen sufriendo. Nosotros aquí homenajeamos la Nakba y lamentamos que haya un intendente y una secretaria de Derechos Humanos de aquí del municipio que deciden homenajear al Estado de Israel, que hoy en día, actualmente, está atacando la humanidad de ese pueblo y no de la Nakba. Bueno, los medios de comunicación están para esto, queridos amigos, y vamos a seguir hablando de estas cuestiones en un día perfecto que sigue de esta manera.